Las 12 llaves de Salomón. El sol salía sobre Jerusalén cuando Elías, un joven alfarero, estaba sentado a la puerta de su pequeño taller con las manos todavía marcadas por el barro del día anterior. Su corazón pesaba más que los vasos que moldeaba, las deudas crecían, los clientes escaseaban y la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos era como arena en un reloj roto. Fue entonces cuando vio al viejo rabino Ben Yosef, cuyo bastón de olivo golpeaba rítmicamente el suelo a medida que se acercaba. El hombre sabio tenía ojos que parecían contener siglos de historias, y Elías pronto descubriría que una de ellas lo cambiaría todo. ¿Buscas riqueza, muchacho?, preguntó el rabino, sin preámbulos, mientras se sentaba a su lado. Busco la supervivencia, respondió Elías, avergonzado. La supervivencia es la primera mentira que nos dice el miedo. La verdadera riqueza comienza cuando comprendes que ya tienes las llaves. Y dicho esto, el anciano abrió un pergamino desgastado, el libro de los Proverbios. No eran palabras para leer, sino para vivir, explicó. 12 principios, 12 puertas que, abiertas en el orden correcto, transformaban lo ordinario en extraordinario. 1. La clave para el temor sabio, PR 1, 7. ¿El tacto del alfarero depende de qué mano tiembla o de cuál obedece?, preguntó el rabino. Elías comprendió, no era el miedo al fracaso lo que lo paralizaba, sino la falta de reverencia por el oficio. Al comenzar cada día reconociendo que su habilidad era un don, y no un derecho, sus vasijas ganaron precisión. Los clientes lo notaron. La excelencia es hija de la humildad. 2. La clave para escuchar atentamente, PR 6 y 13. Durante semanas, Ilaiche escuchó más de lo que habló. Escuchó las quejas de las mujeres en el mercado, necesitamos tinajas que no se rompan durante el transporte, los suspiros de los comerciantes, el precio del barro ha subido. Adaptó su trabajo. A quienes prestan atención a las necesidades de los demás nunca les faltan oportunidades. 3. La clave para domar la lengua, PR 15, 1. Una mañana, un cliente devolvió una ánfora rota. El viejo Elías habría discutido, el nuevo respiró hondo y dijo, lamento las molestias. Voy a rehacerlo hoy. El hombre regresó con 3 órdenes. Las palabras suaves calman conflictos y tienden puentes. 4. La llave de la diligencia, PR 10, 4. El rabino señaló a las hormigas que transportan grano a lo largo de la pared, no tienen jefe ni salario, pero trabajan como si el invierno estuviera a la vuelta de la esquina. Elías empezó a despertarse antes del amanecer. Ya no era el tiempo lo que faltaba, lo que sobraba era la disciplina. 5. La clave de la generosidad, PR 11 y 25. En un día de abundancia, Elías le dio 2 tinajas a la viuda que pedía limosna. La semana siguiente, su nombre fue mencionado en el palacio del gobernador, cuyo sirviente era el sobrino de esa mujer. Quien siembra bondad, cosecha influencia, murmuró el rabino. 6. La clave para la amistad leal, PR 5 y 17. Su vecino, carpintero, lo salvó de un incendio nocturno. A cambio, Elías le enseñó el arte de la cerámica. Juntos crearon piezas que ninguno de los dos crearía solo. Un hombre solo es como un carbón aislado, se apaga rápidamente. 7. La clave para la planificación, PR 21, 5. El rabino dibujó en el suelo, primero el barro. Luego la rueda. Por último el fuego. Elías empezó a anotar cada paso, desde la compra de materias primas hasta las entregas. El caos dio paso al orden y el orden a las ganancias. 8. La clave de la paciencia, PR 2 y 29. Un pedido real tardaba meses en pagarse. Elías casi se da por vencido, pero el rabino le recordó, el trigo no crece al día siguiente de ser sembrado. Cuando llegó el pago, vino con una invitación para presentarlo ante la corte. La prisa es enemiga de la cosecha. 9. La clave para la integridad, PR 10, 9. Un comerciante ofreció oro a Elías para que forjara sellos en sus piezas. Rechazado. 2 meses después, el mismo comerciante fue arrestado por fraude y sus antiguos socios buscaron a Elías. La reputación es como la cerámica, una vez que se rompe, es difícil de arreglar. 10. La clave para el autocontrol, PR 4 y 32. En una fiesta, Elías bebió menos que los demás. Al amanecer, mientras sus rivales gemían de resaca, negoció una contra.
Soy ventajoso. Quien controla sus impulsos controla su destino. 11. La clave para la alegría en el trabajo, PR 3 y 15. El rabino notó su expresión sombría, un alfarero triste hace vasijas sin brillo. Elías empezó a silbar mientras trabajaba. Las piezas ganaron ligereza y los clientes, sonrisas. La excelencia surge de la pasión, no de la obligación. 12. La clave para la herencia eterna, PR 1 y 22. Años más tarde, Elías ya no era un artesano, sino un maestro con 10 aprendices. Su nombre resonó más allá de Jerusalén. El rabino, ya anciano, le tocó el hombro: pasaste de heredar plata a convertirte en legado. Esta es la riqueza que ni siquiera la muerte roba. Al anochecer, Elías cerró la última puerta de su taller, ahora escuela de alfareros. Se miró las manos, todavía marcadas por el barro, pero también por la sabiduría. Las 12 llaves no eran secretos, estuvieron ahí para siempre, escondidos en las páginas que pocos se tomaron la molestia de vivir. Y, como el barro que se transforma en una vasija, él también había sido moldeado, no por casualidad, sino por la lección diaria de hacer girar la rueda en la dirección correcta. El viento soplaba suavemente sobre los tejados de Jerusalén mientras Ilaiche, con el cabello ahora plateado por la edad, estaba sentado en el patio de la escuela. Frente a él, los aprendices trabajaban en silencio, cada uno con su torno, cada uno con su propia lucha contra la arcilla rebelde. Entre ellos, un joven de ojos oscuros y manos temblorosas intentaba, por 10ª vez, centrar la arcilla. La pieza se derrumbó y el desánimo le inclinó los hombros. Elías no dijo nada. Se acercó, agarró un puñado de arcilla fresca y lo puso en las manos del aprendiz. La tierra no obedece a la prisa, murmuró, mientras sus dedos, todavía firmes a pesar de los años, guiaban los del niño. Ella responde al tacto y sabe esperar. Bajo la dirección del maestro, la arcilla comenzó a girar, lentamente, hasta formar un pequeño jarrón, simple pero perfecto en su imperfección. El joven miró a Ilaiche con los ojos húmedos. ¿Cómo sabes cuándo está listo? El viejo alfarero sonrió y se secó las manos en el delantal. Cuando la obra ya no necesita que existas. Esos fueron los últimos días de Elías. Sintió el peso de los años en su pecho, pero también la ligereza de quien había cumplido su propósito. Por la noche, mientras los aprendices dormían, él revisó las 12 llaves en su memoria, no como lecciones enseñadas, sino como cicatrices que contaban una historia. La primera clave, la arcilla no miente, todavía le dolía cuando recordaba el día en que su propia arrogancia destruyó meses de trabajo. La segunda, la paciencia es la herramienta más afilada, le hizo esperar años hasta que sus manos aprendieran a escuchar la arcilla en lugar de dominarla. Esa mañana, Elías encendió una lámpara y sacó un pergamino desgastado por el tiempo. Con tinta nueva, escribió no las 12 claves, sino una sola frase: el secreto no está en hacer, sino en dejarse rehacer. Luego, enrolló el papel y lo colocó dentro de un jarrón aún húmedo, sellándolo con arcilla. Cuando la arcilla se secara, el mensaje quedaría atrapado allí, como un secreto aguardado por futuras manos. Por la mañana llamó a los aprendices. Hoy no trabajaremos, anunció. Hoy escucharemos. Los llevó al valle donde, décadas antes, había recogido su primera arcilla. Allí, bajo la sombra de una higuera centenaria, les habló no de técnicas, sino del rabino que le había enseñado a ver más allá de lo evidente, de las noches en que lloró sobre jarrones rotos, del día en que comprendió que la verdadera obra maestra no era lo que sus manos creaban, sino lo que su vida inspiraba. Cuando el sol estuvo alto, Elías tomó el recipiente sellado y se lo entregó al aprendiz más joven. Mantén esto hasta que tus manos sepan lo que tus ojos aún no ven. El niño sostuvo el objeto con reverencia, sin saber que en su interior no había una respuesta, sino una pregunta que solo el tiempo podría revelar. Esa tarde, Elías se quedó dormido bajo la higuera, y su último aliento fue tan suave como el tacto que moldea el barro sin dejarle saber que se está transformando. Los aprendices lo enterraron en el mismo valle, y sobre su tumba. De esa misma higuera plantaron un retoño. Con el tiempo, sus raíces se entrelazarían con los huesos del maestro, y sus ramas albergarían a nuevos alfareros, que llegarían allí no para buscar llaves, sino para aprender que algunas puertas solo se abren cuando dejamos de forzarlas. Y así continuó el taller. Las ruedas giraron, la arcilla se mojó y se secó, se rompió y remendó, y las 12 llaves, ahora 13, la última escrita por Ilaiche,
se convirtieron no en un código sino en un eco. Porque la verdadera herencia no son las cosas que dejamos atrás, sino las vidas que moldeamos sin saberlo mientras intentamos no cometer demasiados errores. Los años se plegaron sobre sí mismos como el borde de un jarrón aún húmedo, y el taller perduró. Las paredes, alguna vez marcadas por las manos de Elías, ahora llevaban las huellas de otras, dedos gruesos de niños que llegaban temerosos de cometer errores, palmas callosas de mujeres que habían aprendido a escuchar la arcilla antes de dominarla. La higuera había crecido más de lo que nadie había imaginado, sus ramas se extendían como brazos sobre el techo de tejas y, a veces, cuando el viento soplaba desde el valle, las hojas rozaban las ventanas abiertas, dejando un rastro de sombras danzantes sobre las piezas en reposo. Entre los aprendices había una niña llamada Lira. Había llegado con 12 años, demasiado delgada para el azadón, pero con unos ojos que parecían saber ya el peso de las cosas. No dijo mucho, solo miró, y cuando finalmente tocó la arcilla por primera vez, no le temblaron las manos. Elías habría reconocido ese gesto, no la vacilación de alguien que teme el fracaso, sino la paciencia de alguien que sabe que el error es solo otra forma de diálogo. Lira aprendió rápidamente, pero no de la forma que otros esperaban. Mientras los demás se apresuraban a dominar las técnicas, ella se detenía en los intervalos, el silencio entre una vuelta y otra de la rueda, el momento en que la arcilla, aún blanda, decide si cede o resiste. Un día, mientras limpiaba el sótano del taller, encontró una caja de madera olvidada detrás de los sacos de arcilla. En su interior, sobres amarillentos guardaban las cartas que Elías había intercambiado con otros maestros, algunas con bocetos de piezas que nunca fueron terminadas, otras con frases sueltas como «el fuego revela lo que esconden las manos» o «no hay jarrón que no lleve la marca del fuego que lo hizo». Lira no se lo mostró a nadie. En lugar de eso, comenzó a leer una carta a la semana, como si fueran lecciones que le dejaban solo a ella. Con el tiempo, empezó a producir piezas extrañas, cuencos con bordes asimétricos que, cuando se llenaban, parecían arrojar luz de otra manera, jarras cuyos cuellos se estrechaban en ángulos imposibles pero aún mantenían el equilibrio. Los otros aprendices susurraron que estaba desperdiciando arcilla. El maestro actual, un hombre llamado Rael, frunció el ceño cuando vio esas formas, pero nunca las rompió. Él mismo había sido alumno de Elías y, aunque no entendía, recordaba una frase que repetía el anciano: «El barro no miente, pero a veces susurra a quien sabe escuchar». Hasta que un día, un comerciante que pasaba por allí se detuvo en el taller. Venía de muy lejos, de una ciudad donde los alfareros eran tan precisos que sus piezas parecían hechas por máquinas. Miró los cuencos de Lira, los giró entre sus manos y su rostro, acostumbrado a calcular valores, se quedó quieto. Luego, sin decir nada, lo compró todo. No por un precio elevado, sino por un acuerdo, que Lira lo acompañaría a la ciudad, a enseñar. Rael quería prohibirlo. Los otros aprendices murmuraron sobre la ingratitud. Pero Lira simplemente envolvió sus herramientas en un paño, tomó una hoja de la higuera y se la guardó en el bolsillo. Antes de irse, dejó una carta en la caja de madera, no dirigida a nadie en particular. En él escribió: «Elías dijo que las llaves no abren puertas, sino que revelan que ya estábamos dentro. Solo quería saber qué hay al otro lado del silencio». El taller se volvió más silencioso después de que ella se fue. Las ruedas seguían girando, el barro seguía secándose, las piezas seguían ardiendo en el horno. Pero a veces cuando el viento venía del norte, olía a tierra mojada y a ceniza, y los aprendices más jóvenes juraban que podían oír el sonido de una rueda girando sola en el sótano. Rael nunca comentó. Simplemente encendió la lámpara al anochecer y dejó la puerta entreabierta, como si esperara que alguien, o algo, regresara para terminar una conversación interrumpida. El sótano del taller era un lugar que los aprendices evitaban. Las paredes de piedra sudaban humedad y el aire estaba cargado con el olor a arcilla vieja y carbón quemado. Abajo, entre cajas de herramientas oxidadas y estantes cubiertos de telarañas, había un torno de alfarero como ningún otro. No era más grande ni estaba mejor diseñada, pero sus desgastadas tablas parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Dijeron que lo habían traído de un monasterio abandonado en las montañas, donde los monjes fabricaban jarrones para almacenar las cenizas de aquellos que murieron sin nombre. Rael solo bajaba allí cuando el taller estaba vacío. Se sentó frente al volante, pasó los dedos por las grietas de la madera y esperó. No por voz, no por señas, sino simplemente por la certeza de que algo, en algún lugar, respondía a esos surcos en la arcilla que dejó.
A veces, cuando el silencio se volvía demasiado denso, presionaba la palma de su mano contra la arcilla húmeda y susurraba su nombre, como si fuera una contraseña. La mujer que se fue no tenía nombre conocido. Los aprendices la llamaban la forastera, o simplemente ella, como si fuera más una sombra que una persona. Había llegado una tarde de tormenta, con las manos marcadas por viejas quemaduras y una bolsa de tela llena de semillas secas. No pidió refugio, solo agua y un lugar para trabajar. Durante semanas moldeó jarrones sin fondo, piezas que no servían para almacenar nada, solo para romperse al secarse. Rael observó en silencio mientras mezclaba cenizas con la arcilla, como si intentara arreglar algo que ya se había perdido. La noche que se fue, además de la carta, dejó un objeto sobre el mostrador, una pequeña botella de vidrio soplado, tan delgada que parecía hecha de hielo. En el interior, una hoja de parra enrollada sobre sí misma, igual a la que tenía en el bolsillo. Rael no lo tocó durante días. Cuando finalmente lo hizo, notó que la hoja no estaba seca, sino viva, húmeda al tacto, como si la hubieran arrancado en ese momento. Y en el centro del cristal, entre las venas de la sábana, había una sombra que se movía muy lentamente, como un pez atrapado en ámbar. Dejó el frasco en el cajón de su mesa de trabajo, entre los cinceles para huesos y las agujas. No habló del asunto con nadie, pero por la noche, cuando los aprendices dormían, encendió la lámpara y observó la sombra dentro del cristal. A veces se estiraba, como si intentara alcanzar las paredes del frasco. Otras veces, se encogía hasta casi desaparecer. Rael estaba empezando a sospechar que no era una sombra, sino una ausencia convertida en algo que solo existía porque faltaba en otro lugar. Una mañana, mientras el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas, la rueda del sótano empezó a girar sola. No con estrépito, sino a un ritmo lento y constante, como si alguien estuviera trabajando la arcilla con manos experimentadas. Rael bajó las escaleras con la lámpara temblando en la mano. La rueda estaba húmeda y sobre ella había un jarrón sin terminar, sus paredes tan delgadas que la luz atravesaba la arcilla como a través de un velo. En la parte inferior, casi imperceptiblemente, estaba grabado un símbolo, una espiral que se cerraba sobre sí misma, tal como las marcas que el extraño dejó en las piezas antes de quemarlas. No tocó el jarrón. Sabía que algunas cosas, una vez iniciadas, no se podían detener. Volvió a subir, apagó la lámpara y dejó la puerta del sótano entreabierta, como siempre. A la mañana siguiente, el jarrón se secó y se partió por la mitad. En el interior, en lugar de cenizas, había un puñado de semillas idénticas a las que la mujer había traído consigo. Rael los plantó en el patio, al pie de la vieja higuera, y esperó. Las semillas no brotaron. Pero esa noche, cuando el viento volvió a soplar del norte, la higuera floreció por primera vez en décadas. Y entre sus hojas, colgando como una fruta fuera de temporada, había otro frasco de vidrio, vacío. Pasaron las semanas y la higuera quedó cargada de flores blancas, pesadas como la cera, que no caían ni se marchitaban. Los vecinos murmuraron, pero Rael lo ignoró. Sabía que la mujer no volvería, al menos no en la misma forma. Una tarde, mientras regaba las plantas, notó que la botella vacía en la rama más baja ahora estaba llena de un líquido espeso, de color ámbar oscuro. No traía corcho, pero el contenido no se derrama. Al acercarse, vio que una pequeña espiral de hueso flotaba dentro del vaso, igual que el símbolo grabado en el jarrón roto. Rael no lo tocó. En cambio, cubrió la botella con un paño oscuro y esperó. Esa noche soñó con el extraño. Estaba parada en medio del patio, vestida con la misma capa gastada, pero su rostro ya no era una sombra, tenía rasgos definidos, una fina cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Él no habló. Simplemente extendió su mano, y cuando Rael miró su propia palma, vio que también tenía la misma marca en espiral, ahora tatuada en su piel. Se despertó con el olor a quemado. En el sótano, el jarrón agrietado se había recuperado, intacto, y en su interior ardía una llama azulada, sin consumir la arcilla. Las paredes estaban cubiertas de símbolos como el que tenía en la mano, espirales que se cerraban, una encima de la otra, como cicatrices de algo que nunca había sanado realmente. Supo entonces que la cosecha no sería de frutos, sino de silencio. Y las semillas que había dejado la mujer no estaban en la tierra, sino dentro de ella, germinando lentamente, esperando el momento en que volviera a soplar el viento del norte.